Y después ya justito va a ser 2 minutitos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios mío, te pido perdón por todas mis faltas, todas mis debilidades. Cada uno pida perdón por las suyas. Y así que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y en todo lo que digamos, hagamos, pensemos y sintamos. Que la acción del Espíritu Santo, la palabra de Dios, cambie nuestros corazones, nuestra mente y nuestra voluntad para dar glorias y alabanzas a Dios y poder ser instrumentos suyos para la salvación y la gloria de Dios. Amén. Bueno, ahora vamos a leer entonces el Salmo 112. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Tendrán poder sus hijos en la tierra. Será bendita la raza de los justos. Habrá en su casa bienes y riquezas, y su bondad durará para siempre. Brilla como la luz en las tinieblas. Para los hombres buenos, el que es justo, clemente y compasivo. Le va bien al que tiene compasión y presta su dinero, y lleva sus negocios en conciencia, pues en verdad jamás titubeará. El recuerdo del justo será eterno. No teme los rumores alarmantes. Su corazón confía en el Señor. Su corazón es firme y nada teme. Mirará desafiante a sus contrarios. Hace caridad y da a los pobres. Su honradez permanece para siempre. Levantará su frente con honor. Al verlo, el pecador se indignará, le crujirán sus dientes y se irá consumiendo. Fracasan los deseos del malvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Entonces este salmo nos muestra que es realmente feliz el que teme al Señor. Y el que teme al Señor no quiere decir tener miedo, sino respetar a Dios. En la época de los judíos, ellos creían que el temer a Dios era el tener miedo. De hecho, que ellos creían que el que veía a Dios moría. Por eso es que ellos, cuando escuchaban, así por ejemplo, no sé si se acuerdan, Moisés, cuando estaba en el monte y Dios le habla a través de la nube, cuando él escuchó la voz de Dios, se tiró al piso y no, ni siquiera miraba arriba, escuchaba nomás la palabra de Dios. Entonces, era una creencia de los judíos que el que veía a Dios moría. Entonces, ellos tenían pánicos de verle a Dios, ¿verdad? O sea, los que accedían a tener el don de profecía, que es un don que uno escucha a Dios en su interior, escucha la palabra de Dios y empieza a poder transmitir eso. Eso hubo en las épocas anteriores, en la historia de la humanidad, y hay hoy en día también, hay gente que tiene el don de profecía y de repente nos habla y realmente nosotros sentimos que esa persona habla de parte de Dios. Es como que uno siente en su corazón. Así como también, como en el caso que la otra vez hablamos, del caso de Juan Bautista, que también es un profeta de Dios, y le hablaba a, ¿cómo se llama? A Herodes, le advertía que estaba yendo por mal camino, pero él como no aceptaba eso, sabía que era venía de Dios, pero no quería hacer lo que le estaba advirtiendo Juan, entonces termina matándole. Que eso ocurre en muchos casos en la historia de la humanidad y eso vemos al leer la Biblia en los diferentes personajes que van apareciendo en la historia, ¿verdad? Y entonces, realmente es feliz el hombre que respeta a Dios, que se complace, que le agrada cumplir los mandamientos. Y habla de una bendición acá, una bendición que da Dios que dice,
con los hijos. Tendrán poder sus hijos en la tierra. Será bendita la raza de los justos, dice. Las bendiciones que Dios envía a las personas que cumplen los mandamientos por amor a Dios. Porque también está el que se acerca a Dios por interés y Dios ve cuando nosotros nos acercamos por interés o cuando nos acercamos con un corazón realmente arrepentido, un corazón contrito y con ganas de ser fieles y obedientes a Él. Y habla acá, sigue hablando de las bendiciones, que habrá bienes en su casa, riquezas, que la bondad durará para siempre, porque las cosas buenas se multiplican, así como el mal se multiplica, el bien se multiplica, pero por mil, porque Dios siempre da en abundancia. El tema es que nosotros nos aferremos a Él, que nosotros empecemos a convertir nuestra vida y que nos dejemos guiar por el Dios, nos dejemos instruir por el Espíritu Santo, nos dejemos transformar por la palabra de Dios que va sanando nuestras vidas, va sanando nuestro espíritu, va sanando nuestra mente y va convirtiéndonos. Por eso es que Jesús siempre, y ya Jesús y Juan Bautista ya venía llamando a la conversión de vida, porque es la única manera de salir adelante. Hay veces que hay gente que se acerca a uno y te dice, tengo tal problema, tengo tal situación, y uno le sugiere la conversión. Y la persona no quiere, porque las personas generalmente, no todas, pero hay muchas personas que vienen en busca de ayuda, pero quieren soluciones así mágicas. Quiero que mi hijo se sane, quiero que mi hijo se libere, quiero que mi hijo deje de ser drogadicto, quiero que mi familia sea unida y quiero una solución ya. La solución ya no existe si uno no empieza con el proceso de conversión de vida. Jesús mismo, ¿a cuánta gente él sanaba? ¿Cuántos milagros hizo? ¿Pero qué pedía? Fe y conversión de vida. ¿Y qué le decía? No vuelvas a pecar. Entonces vemos que es necesaria la conversión. Todas las personas que nos hablen de soluciones mágicas, eso no es de Dios. Es así y van a encontrar miles de personas que te van a ofrecer, no sé, un montón de cosas, pero en algún momento uno se va a dar cuenta que eso no viene de Dios porque te pasa la factura en la vida. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cosas que no son de Dios, en algún momento se desmorona la estantería, ¿verdad? Y se cae. Entonces ahí es donde vemos que las cosas no son de Dios. En cambio, lo que es de Dios, dice, brilla como la luz en las tinieblas. Los hombres, o sea, los hombres en general, la humanidad, cuando se acerca a Dios, cuando vive de acuerdo a la palabra de Dios, empieza a ser justo, porque Dios es justo. Y si yo empiezo a vivir mi vida de acuerdo al amor a Dios en primer lugar. Y voy haciendo mi vida de acuerdo al amor a mis semejantes. Por eso, como dice, trato de cumplir el primer mandamiento. Ahí mi vida va a empezar a mejorar. Porque si yo cumplo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a mí mismo, los otros 9 mandamientos voy a poder cumplirlos también porque van en relación al amor en primer lugar. Por eso es que tenemos que saber qué es lo que tenemos que pedirle a Dios. Primero, perdón de corazón por todo lo que le fallo, cada día, cada minuto. Después, siempre darle gracias por todo. Porque cuando yo ya estoy con un corazón arrepentido, cuando ya estoy con un corazón limpio, empiezo a darle gracias, empiezo a bendecirle. Y ahí pedirle el amor y la misericordia. Si yo pido a Dios amor y misericordia, al yo tener ese don, muchísimas cosas van a cambiar en mi vida. ¿Por qué? Porque siempre hay algún problema con alguien, hay alguna historia que no fue realmente como queríamos en la vida, ya sea con diferente tipo de personas o con una persona en particular. Y la única manera de empezar a sanar eso es con el amor de Dios, porque sin el amor de Dios y sin la misericordia de Dios que nosotros tenemos que
ir procurando tener, no vamos a llegar a poder perdonar de corazón. Y es indispensable el perdón para poder acceder a la presencia de Dios. Por eso es que es importante el amor y la misericordia. Y Dios tiene y en abundancia, porque si Dios no nos tenía amor y no nos tenía misericordia, todos nosotros estábamos perdidos, porque ni uno somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente justos para hacer las cosas. En cambio, Dios sí es el más bueno, Dios sí es el más misericordioso y el más justo. Y entonces nosotros, al empezar a vivir la palabra de Dios como Dios me enseña, y al empezar a cambiar, a convertir mi vida por amor a Dios y por amor a mis hermanos, ahí es donde empieza a cambiar mi vida. Y ahí es donde vienen esas bendiciones de abundancia que Dios nos da. El bienestar, los negocios en conciencia, por eso dice, porque si yo amo a Dios en primer lugar y le tengo a Dios en primer lugar, mis negocios ya van a ser en conciencia, ya no me voy a meter en cosas turbias, ya no voy a ser injusto con mis empleados en el caso que sea patrón, o no voy a ser injusto con mis jefes, porque hay veces empleados que son injustos y que se portan verdaderamente con maldad con sus jefes. Y así también a veces hay jefes que se portan con maldad con sus empleados. De las dos maneras vamos a ser juzgados, si soy jefe y si soy empleado. Así que tenemos que empezar a cambiar y hacer todo lo que tenga que hacer en mi día a día por amor a Dios y por amor a los demás. En mi familia, ¿cómo me comporto? ¿Me comporto por amor a Dios y por amor a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos? ¿O soy yo el primero que me enfrento y quiero imponer lo que yo quiero como bueno y no doy la oportunidad a otros que den su punto de vista, su parecer? Tenemos que aprender a respetar que somos distintos y que cada uno tiene un tiempo y que cada uno tiene su momento. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es interceder por cada una de las personas y también pedirle a Dios por nosotros para que podamos purificarnos y podamos estar en sintonía con Dios y así hacer bien las cosas. Después habla de no teme los rumores alarmantes porque su corazón confía en el Señor. Eso es cuando uno crece en la fe. ¿Sabes que hay? O sea, anuncios de guerra, anuncios de persecuciones, anuncios de cosas malas existen y van a existir. Está escrito en el Apocalipsis. Estamos viviendo esos tiempos de persecución religiosa, estamos viviendo esos tiempos de angustia, de desesperación, de guerras, de catástrofes naturales. Pero ¿qué pasa? Que dice, el que confía en el Señor no teme a los rumores alarmantes. ¿Qué tengo que hacer? Rezar y hacer lo que me toca para que eso no llegue, para que yo pueda estar en un lugar físico apartado o para que mi familia pueda alejarse de esa situación. Rezar por la gente que no pudo escapar y ayudar, ver la manera de ayudar espiritualmente y físicamente, materialmente también, porque hay veces que a lo mejor no tenemos el dinero para poder ayudar materialmente, pero sí tenemos la formación espiritual para apoyar y auxiliar a esa gente que está en esa situación. Entonces, cada uno tiene algo para dar a los demás. Y ese algo hay que dar, porque son los talentos que Dios nos da para compartir. Después dice, hace caridad, da a los pobres, lo que les estoy diciendo ahora, dar de nuestro tiempo. Hay veces que hay pobres materiales que necesitan dinero, comida, pero hay pobres espirituales que necesitan de un buen consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Hay veces que necesitan que alguien les escuche, necesitan ser acompañados, estar acompañados por alguien. Bueno, entonces ahí vemos cada uno tiene algo para compartir. Nadie puede decir yo no tengo nada para dar, nada por compartir, porque ahí vamos a ser como el que enterró la moneda en la tierra.
le dio un talento y ese un talento enterró porque dice, Dios es un Dios exigente, o sea, su jefe era un jefe exigente, pero ahí se está refiriendo a Dios y tenía miedo de perder ese talento, entonces entierra y no hace nada. Y ese es el perezoso. Tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos un talento, tenemos un don y ese don tenemos que hacerlo crecer, porque si no lo hacemos crecer, decrece y terminamos no teniendo algo bueno para ofrecerle a Dios. Ese, como dice, esa acción por amor a Dios. Mili. Hay una cucaracha en la cama de Mati. Qué bárbaro. Decirle que le saque, se habrá volado. Anda. No vuela. Bueno, anda a solucionar. Decirle que le saque. No sé. Vos sos muy organizada. Anda a solucionar. Decirle a Mati que le saque. Bueno. Pero Bueno, Mili, ahora no puedo. Después hablamos. está arriba en su cama. Bueno, y que saque las sábanas. Bueno, entonces dice, al verlo el pecador se indignará y le crujirán sus dientes y se irá consumiendo. Fracasan los deseos del malvado. El pecador se indigna porque al bueno le va bien. Pero ¿por qué se indigna? Porque esa persona pecadora no quiere convertirse. Tiene la misma posibilidad de convertirse, pero no quiere. Entonces viene ahí la envidia y se indigna porque al otro le va bien. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rezar por esa gente que no quiere acercarse a Dios, para que un día, aunque sea en el último momento de sus vidas, pueda arrepentirse y pueda acercarse a Dios. Y que lastimosamente al que le va mal o al que elige el mal camino, generalmente mira y tiene envidia del que le va bien. Pero ¿por qué le va bien al bueno? Porque confía en Dios, porque vive la palabra de Dios, porque hace la voluntad de Dios. Cerra la puerta, por fin. Matías, estoy en reunión. Cerrame la puerta. Cerra la puerta, por favor, después hablamos. Bueno, ahora leemos Marcos 8. Dice, la segunda multiplicación de los panes. En esos días estuvo otra vez con muchísima gente y sin nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da pena este pueblo, porque hace 3 días que se quedan conmigo y ahora no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, desfallecerán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, ¿de dónde podríamos sacar en esta soledad el pan que necesitan? Imagínense que ya había ocurrido la primera multiplicación, pero así somos los seres humanos, nos olvidamos rápido de la bendición de Dios, del milagro. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Respondieron 7. Entonces él, o sea Jesús, mandó a la gente que se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Y ellos se los sirvieron a la gente. Ahí se dan cuenta, Jesús nos vuelve a recordar la bendición, el dar gracias. Bendijo esos alimentos, dio gracias a Dios por eso y ahí les da para que lo repartan. Acordarnos nosotros de bendecir los alimentos, de dar gracias por lo que vamos a recibir. Sabemos que hay historia de santos que le dieron veneno y no les pasó nada. ¿Por qué? Porque bendecían lo que iban a consumir. El milagro de Dios existe, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pedir esa bendición. Y ahí es donde actúa el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasó? Los repartieron y ellos se los sirvieron a la gente. Tenían además unos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó también que los repartieran. Todos comieron hasta saciarse y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. Esa es la abundancia de Dios, de la que nos habla también el Salmo.
La abundancia de Dios existe, pero nosotros tenemos que creer en la divina providencia. Existe. ¿Qué es parte de la divina providencia? Esta multiplicación de los panes. Jesús no solo sanó enfermos, no solo sanó también a gente que tenía problemas, enfermos físicos, enfermos mentales, enfermos espirituales, sino que también multiplicó el pan. O sea, no hay nada imposible para Dios. Y en nuestra época también es lo mismo. Hay veces que estamos pasando por duras pruebas en cualquier tipo, en cualquier parte de nuestra vida, ¿verdad? En cualquier sector de nuestra existencia. Pero si nosotros ponemos nuestra fe, Dios nos asiste y la divina providencia existe en la parte material, existe en la parte, a veces uno estaba enfermo y justo consiguió un médico que le solucione el problema que estaba teniendo, o, o en un problema familiar, alguien que traiga paz a mi casa, que le hable a mi familia para que este problema se solucione. Dios obra, pero yo tengo que creer. Por eso es importante la fe y el actuar, porque yo puedo decir, yo tengo fe, Dios va a solucionar y yo no hago nada. Eso está mal también. Nosotros tenemos que poner en manos a la obra para que Dios obre en nuestras vidas. Es la única manera, porque Dios nos dio inteligencia y nos dio lo necesario para que nosotros obremos. Y Él bendice nuestras obras cuando nosotros le entregamos nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra familia, lo que tengamos que hacer. Entonces, dice, recogieron lo que sobró. Siempre sobra cuando nosotros ponemos a Dios. Y ahí tenemos para seguir compartiendo. Por eso es que se habla del diezmo y es importante porque cuando uno da por amor, Dios le retribuye y en abundancia. Entonces hay que saber dar, hay que dar con amor, no esperando la retribución, sino que dar con amor en serio. Cuando vemos que alguien está necesitado o compartir desde ya de las cosas que tenemos, también en la parte material. Y dice, sobraron, dice, 7 cestos. Unas 4.000 personas habían comido y luego Jesús los despidió. Volvieron a comer 4.000 personas en esta segunda multiplicación de los panes y tenían, ¿cuántos panes dice? Tenían unos cuantos pescaditos y 5 panes. Entonces, 7 panes, perdón, acá. Entonces vemos cómo la divina providencia asiste al ser humano cuando está la bendición de por medio. Y Jesús hizo esto para enseñarnos a nosotros que nosotros también podemos hacer. Y como dice en otra parte de la Biblia, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Ese hacer la prueba no quiere decir que yo voy a hacer por si pasa. No, eso quiere decir, pone tu fe y ve que eso va a funcionar. O sea, si yo estoy con la duda y el miedo, esa fe se marchita, queda ahí, se opone. La duda y el miedo se oponen a la fe. Entonces, no va a llegar el milagro. Pero si yo con fe y con decisión hago lo que tengo que hacer, Dios me va a proveer de lo necesario. Entonces, por eso es que Jesús es maestro de vida. Vino a enseñarnos en las 3 partes, en el cuerpo, en la mente y sobre todo en el espíritu, a que pongamos a Dios en primer lugar, acordémonos de la bendición y el resto viene por añadidura. Y entonces dice, enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la tierra de Dalmanuta. Dice, vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús y para ponerlo en apuros le pidieron una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó, ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les aseguro a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. ¿Por qué a estos les dijo que no le iba a dar otra señal? Porque vinieron para ponerlo a prueba. No vinieron con fe, no creían en él. Entonces él no se dejaba influenciar.
el que venía con un corazón arrepentido y con fe y esperanza en el poder de Dios, él hacía la obra, el milagro. Pero el que venía para ver, o sea, para decir, hace pues, sí que sos el Hijo de Dios, como también le dicen en el momento antes de su crucifixión. Ahí él no hacía, no hizo, no se dejó manipular, no se dejó influenciar por la persona que no venía con un corazón contrito, con un corazón con deseo de cambiar. Y entonces dice, se habían olvidado de llevar panes. Eso ya era cuando estaban en la barca y solo tenían un pan en la barca. En cierto momento Jesús les dijo, abran los ojos y tengan cuidado de la levadura de los fariseos, tanto como la de Herodes. Entonces ellos se pusieron a decir entre sí, ¿será porque no tenemos pan? Ahí ellos no entendieron, pero realmente Jesús se refería a la levadura, a la enseñanza de Herodes y de los fariseos. ¿Por qué? Porque la enseñanza de ellos no estaba de acuerdo a realmente la voluntad de Dios. Enseñaban los 10 mandamientos, los mismos 10 mandamientos que nosotros aprendemos hoy en el catecismo, pero no lo ponían en práctica. O sea, es como que yo le diga a mi hijo, anda a la misa porque hoy es domingo, y le obligo a ir y yo no me voy. ¿Dónde está el ejemplo? Si yo quiero que mi hijo se vaya a misa y que él participe y aprenda lo que es acercarse a Dios a través de la misa, después de los sacramentos, cuando ya es grande, yo tengo que dar el ejemplo. Y estos fariseos y Herodes, guau, eran judíos respetables, pero no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que su levadura era mala, su enseñanza no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dice, ponían pesadas cargas a la gente para que cumplan, pero ellos no hacían. En cambio, Jesús era coherente. Jesús vivía lo que enseñaba y por eso la palabra de Dios fluía en él, o sea, se producía el milagro, porque la palabra de Dios advierte, corrige, sana, libera, pero uno tiene que querer y Dios respeta nuestra libertad. Por eso es que es importante convertirnos de verdad, que ese corazón sea sincero y buscar hasta lo más profundo de nuestro corazón qué realmente nosotros tenemos que mejorar, qué tengo que pedir perdón y qué tengo que perdonar también, porque hay veces que nos toca perdonar a otros también. Entonces dice, dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta. Tienen la mente cerrada. A veces nos habla así Jesús a nosotros. Tienen la mente cerrada, no entienden. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. A veces tenemos nuestros oídos y nuestros ojos físicos, pero nuestros ojos y oídos espirituales están cerrados a la voluntad de Dios. Y eso hay que abrir, pero para abrir esos ojos espirituales y esos oídos espirituales, yo tengo que poner de mi parte. Dios no me obliga. Dios, Jesús, nos invita a la conversión, pero no nos obliga. Entonces dice, eh, ¿no recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? 12, contestaron ellos. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? 7, le dicen, contestaron. Y Jesús les dijo, ¿todavía no entienden? O sea, no es del pan material del que le estaba hablando, sino de la levadura, de la enseñanza, que nosotros nos dejemos llevar y o sea, nos dejemos sanar, convertir con la enseñanza de Dios y no con la enseñanza de los hombres que a veces nos aparta del verdadero camino de Dios. Después dice, cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara.
Jesús tomó al ciego, lo sacó fuera del pueblo y después de mojarle los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo, veo a los hombres, pero como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y empezó a ver perfectamente. El hombre quedó sano, ya que de lejos veía claramente todas las cosas. Y Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entren en el pueblo. ¿Por qué le dice esto? Para que él se mantenga en ese camino. Algunos le decía, no vuelvas a pecar. A otros le decía, no lo digas a nadie. A este le dice, ni siquiera entre en el pueblo. Él le daba una indicación a cada uno, pero sobre todo lo que él quería era que la gente le vaya sintiendo por mí mismo, por uno mismo. No que sea, o sea, famoso es que uno está tan feliz que empieza a publicar, mira, Dios hizo esto en mi vida, qué sé yo. Hay veces hay gente que toma bien y hay gente que se burla. Pero hay veces que Jesús quiere que cada uno tenga su encuentro personal con Dios. Entonces le decía, no le digas a nadie. Y a otros sí les mandaba evangelizar. Es como que él sabía cómo a cada uno cómo iba a tomar y qué iba a hacer como, con la enseñanza que iba a recibir. Y después dice, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea, de Filipo, y por el camino les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que eres alguno de los profetas. La gente estaba confundida, no sabía bien quién era Jesús, sabía que era un profeta, sabían que era un profeta, algunos aseguraban que era Elías, que era Juan Bautista. Y entonces dice, él entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Pero Jesús les dijo con firmeza, no se lo digan a nadie. Él quería que cada uno experimente con él, así mismo que nos pasa a nosotros cuando nos vamos a la misa y hay exposición del Santísimo. Sentimos esa presencia. Imagínense lo que habrá sido su presencia física acá en la tierra. Se siente esa energía que él transmitía, esa bendición que transmitía. ¿Se acuerdan la señora que estaba enferma con hemorragia y que ella pensó, con solo tocar el fleco de su manto quedaré sana? La bendición que él irradiaba se sentía. Pero así también es cierto que el que venía con un corazón sincero, con unas ganas de hacer la voluntad de Dios, ese sentía. Pero estaban los otros, los que no querían convertirse, entonces eso al contrario, estaban en el mal camino. Y como no querían convertirse, cada vez se alejaban más de Jesús en vez de acercarse. Y eso ocurre hasta hoy día. Hay gente que se quiere convertir y hay gente que se rehúsa, no quiere saber nada de Dios. Y eso hubo en todos los tiempos. Lastimosamente, no todos en su libertad eligen seguirle a Jesús. Entonces dice, luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría después de 3 días. O sea, él se está adelantando a que ellos, para que cuando suceda, ellos crean. Varias veces les anuncia esto. Y de hecho que estaba escrito en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a padecer. Pero él, como buen maestro, ya les anunciaba para que cuando suceda ellos crean. Todo lo que es referente a Jesús estaba profetizado y él también les anuncia, les vuelve a profetizar de que esto iba a suceder. Y entonces dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría después de 3 días. Hablaba con mucha claridad. Debido a eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro
Pedro sería más o menos como la mayoría de nosotros. ¿Qué pasa? Tenemos las ganas de seguirle a Jesús. Le amamos, queremos hacer el bien, pero nuestra emotividad y nuestra humanidad a veces nos supera y al final metemos la pata. Y entonces Pedro lo lleva aparte y le comienza a reprender a Jesús. Y en cierto momento Jesús se dio vuelta y vio a sus discípulos y entonces reprendió a Pedro con estas palabras: detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Acá, en el otro capítulo, o sea, en Mateo, habla de que Jesús le elige a Pedro como la cabeza de su iglesia. Y en la misma, un poquito después, en el mismo capítulo, le dice detrás de mí, Satanás. Entonces decimos, pero ¿qué pasa? Le elige como el primer papa y después le dice detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él veía las habilidades y los talentos de Pedro para hacer bien las cosas. Pero también ahí vio que el demonio le estaba tentando. Entonces le dice, detrás de mí, Satanás, aléjate, Satanás, de Pedro, para que Pedro pueda cumplir su misión. Pero para que Pedro pueda cumplir su misión, Pedro tenía también que procurar mejorar en sus virtudes espirituales. Y que de hecho lo empieza a hacer y vamos a ver después cuando él, cuando mete la pata, cuando canta el gallo, él se arrepiente. Y ese es el ser humano que Dios quiere, que sabe que somos seres humanos imperfectos. ¿A quiénes eligió Jesús? A, a 12 personas normales, 12 personas comunes de la sociedad, cualquiera de nosotros que no tenemos grandes habilidades, pero sí cada uno tenemos un don, tenemos un talento que Dios nos dio. Algunos tenemos 2, otros tienen 3, qué sé yo, cada uno tiene diferentes talentos. Dios nos elige a nosotros, ni uno perfecto. Los discípulos tampoco eran perfectos. ¿Qué es lo que quería Jesús? Que sean humildes y obedientes y que tengan amor a Dios y a los demás. Y por eso Jesús le reprende y le dice, aléjate de mí, Satanás, detrás de mí, Satanás. Y ahí entonces continúa. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a tentar para que nosotros creamos en las cosas que él nos dice, que lo que dice Satanás es lo bueno y lo que dice Dios es lo malo, pero no. Rezar, pedir que la sangre preciosa nos cubra para poder hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del maligno. Pero para eso tenemos que pedir la protección de Dios. Y para tener la protección de Dios, como hablamos en el Salmo, tenemos que estar en estado de gracia, porque al no estar en estado de gracia, al estar en pecado, abrimos las puertas para que el demonio pueda zarandearnos como un títere y pasamos a ser títeres del demonio. Entonces, ¿cómo dejamos de ser títeres del demonio? Con la conversión de vida, acercándonos a Jesús, pidiendo la acción del Espíritu Santo y confesando nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y reparar nuestros pecados. Y ahí vamos purificando nuestra vida y estamos en estado de gracia. Después dice, luego llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente y les dijo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera asegurar su vida la perderá, y quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Ahí es donde dice que es sacrificar nuestra vida, es sacrificar lo humano, lo mundano, sacrificar lo que me aparta de Dios para hacer la voluntad de Dios. O sea, vamos a poner un ejemplo. A alguien le gustaba salir de parranda siempre y se emborrachaba y qué sé yo, vivía la vida con un libertinaje, no con una verdadera libertad de hijo de Dios. Entonces, hoy que le conoce a Dios, ¿qué hace? A lo mejor puede tomar una copa para acompañar, para brindar, puede. Nadie dice no tomar, pero no emborracharse. Entonces ahí estoy empezando una conversión de vida.
Y así con las diferentes cosas, con el maltrato a las personas, con la pornografía. Hay gente que dice, yo soy hijo de Dios, pero veo pornografía. No, si yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, tengo que alejarme de las actitudes que el maligno enseña como que son normales. Porque lo que el maligno nos enseña como normal es lo que nos hace caer en pecado. Por eso es que tenemos que saber discernir entre el bien y el mal. Y para poder saber discernir, tengo que conocer la palabra de Dios. Y después dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues ¿de dónde sacará con qué rescatarse a sí mismo? Esa es la gente que invierte su tiempo y su vida en el dinero mal habido. Ganó mucho, gana el mundo entero, pero se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque eligió el camino equivocado. Hay gente que vende su alma al demonio por dinero, por poder, por fama. Y no se está dando cuenta, a lo mejor estaba ciego y sordo, como dice Jesús, y no vio, no escuchó lo que fue el anuncio de Dios para salvarse. Y se perdió. Pero no es porque Dios le condenó, es porque la persona misma se condena, porque elige el camino equivocado. Entonces dice, ¿de dónde sacará con qué rescatarse a sí mismo? La persona que eligió por el mal camino y ni con la oración de su familia, ni con estando en la presencia de Jesús se quiso salvar, no tiene de dónde sacar el poder rescatar su alma. Por eso es que es importante la humildad y por eso es importante saber aceptar mis errores y empezar una nueva vida. Y dice, sepan que si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta gente adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Entonces nos muestra por qué la gente era adúltera y pecadora. Algunos adulteraban y pecaban en el cuerpo con hombres y mujeres, otros adulteran y pecan con la fe. El adulterio de la fe es algo que está ahora, vamos a decir, de moda. La gente cree más en el hechicero, en el pruebero, en el que hace magia, en el curandero, cree en las cartas, cree en los horóscopos, cree en todas esas cosas que están hoy de moda, que en realidad estuvieron siempre, porque siempre hubo, pero hoy en día es como una batalla, o sea, hace unos años hasta en cartelitos en la calle. Hoy en día, la otra vez me sorprendió, yo tengo Instagram por mi trabajo y estaba mirando y dije, Dios mío, te ofrecían estas cosas, qué sé yo, payé, brujería, no sé qué, amarre por Instagram, por Facebook, por YouTube. Es una locura. O sea, así como nosotros estamos usando las redes sociales para algo bueno, que es palabra de Dios, hay gente que utiliza la tecnología para el mal. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que poder advertir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean, de en qué mal está, o sea, que estamos siendo atacados por el mal por todos lados. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir la protección de Dios y poner de nuestra parte, ayudar a los que no saben, porque hay gente que no sabe, hay gente que se mete en estas cosas porque no sabía, porque creía que le iban a ayudar. Y en la desesperación que mucha gente está viviendo hoy en día es donde caen en estas barbaridades que lastimosamente lo único que hacen es empeorar su vida, empeorar su situación, tanto espiritual como física, porque hay veces que hay problemas graves que se generan y van de mal en peor. Por eso es importante conocer lo bueno que Dios nos ofrece, lo bueno que Jesús nos enseña y pedir la asistencia del Espíritu Santo para poder entender y poder discernir qué es lo bueno que tengo que hacer.
Después dice, ay, eso de que se avergonzará, porque hay mucha gente que tiene vergüenza de decir que es católico, a veces se está hablando en un lugar y a veces puedo hablar. Ahí es donde sí tenemos que hacer una cosa, hay que rezar, pensar y después hablar. Hay veces que estamos en una reunión y se están hablando barbaridades. Ahí es donde yo tengo que pedir la asistencia al Espíritu Santo. Rezar un ratito en mi interior, nomás decir, ¿hablo o me callo? Hay veces que es mejor rezar para interceder por esa gente, para que se calle y deje de decir barbaridades. Porque pasa que en ese momento, que no era un lugar conveniente para hablar, se arma una pelea por diferentes opiniones. Entonces tenemos que saber ver en qué lugar y cómo vamos a hablarle a la gente. Lo primero y principal que tenemos que hacer es entregarle a esas personas a Dios y a la acción del Espíritu Santo para que Dios vaya ablandando y tocando sus corazones. Y después poder hablarles. Porque si tenemos que también saber una cosa que ya hablamos la otra vez. Si nosotros creemos que soy yo o son uno de ustedes los que le van a cambiar a la persona con lo que le van a decir, olvídenlo. Nosotros no cambiamos a nadie. Es Dios, es el Espíritu Santo el que le cambia a la persona. Nosotros lo único que somos instrumentos de Dios para hablar, para transmitirle un buen consejo o poder decirles o darles una palabra de aliento o guiarles a un lugar bueno para que se vayan. Pero ahí es donde a veces el ser humano, hasta siendo religioso, cae en la soberbia de creerse que es él el que está haciendo la acción. El que hace el milagro, el que hace la acción es Jesús, es el Espíritu Santo. Nosotros somos servidores que no hacíamos falta, solo hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, que nosotros no somos imprescindibles, nosotros simplemente hacemos lo que teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Rezar para contrarrestar el mal que está sucediendo en ese lugar y pedirle a Dios que nos dé la oportunidad y que nos diga cuál es el momento, ¿cómo que se llama? El momento indicado para hablar. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros hablamos, aunque sea de cosas buenas, pero en un momento que no es el momento indicado, ahí es donde se echa la perla a los cerdos, como hablan la palabra de Dios, porque las personas no supieron aprovechar eso bueno que yo le quería dar. Entonces, por eso es importante siempre rezar primero antes de actuar. Por eso es rezar, pensar y luego habla o actúa para que lo bueno que le puedas dar a alguien le llegue realmente y le haga un buen efecto. Y no que el malo utilice eso para zarandear lo bueno que le di y tirarlo por ahí, tirarlo al basurero que a veces ocurre. Por eso es que dice tirarlo la perla a los cerdos. En este caso, la perla es la fe y los cerdos representan el mundo, lo malo, ¿verdad? O sea, representan las cosas mundanas. Y ahí es donde se tira esa fe y no surte efecto. Por eso es que es importante la oración y pedir al Espíritu Santo que sea Él el que hable, Él el que sea el que Él actúe en esa persona. Y bueno, ahí terminamos hoy. Hoy vamos a leer hasta ahí nomás porque el 9 es muy largo y no nos da para terminar ya hoy. Y bueno, no sé si hay algo que quieran compartir o preguntar o si no vamos a rezar. Bueno, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por venir a salvarnos, por venir a enseñarnos tu palabra, por ser nuestro maestro de vida. Te damos gracias por la oportunidad que nos das cada día de acercarnos a ti, por la paciencia que nos tenés, por la misericordia, porque somos pecadores y pecamos cada día. Pero Señor, danos un corazón humilde,
Danos un corazón arrepentido. Danos la humildad necesaria para aceptar nuestros errores y poder así hacer tu santa y divina voluntad. Arrepentidos de todas nuestras faltas, de todas nuestras debilidades, poder crecer en las virtudes espirituales que vienen de ti y así poder darte glorias y alabanzas y ofrecerte obras buenas y maravillosas y frutos excelentes para poder entregarte, Señor. Te damos gracias por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros familiares, por cada uno de nuestros amigos, por cada persona que te entregamos diariamente, por la humanidad, Señor, y sobre todo por el Papa, los obispos, sacerdotes, que tienen una misión tan importante de guiar a tu pueblo hacia ti, para que todos ellos y todos nosotros podamos mantenernos fieles y obedientes a tu voluntad y así alcanzar la gracia, el estado de gracia y a futuro la vida eterna. Gloria y alabanza sean dadas a ti, Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una bendecida semana y nos vemos Dios mediante el sábado que viene. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buen fin de semana. Gracias. Gracias igualmente. Bendiciones a Dios te todos. bendiga también. Gracias igualmente.